Dicen que el tiempo es una flecha, inquebrantable en su trayectoria, disparada desde el pasado hacia un futuro incierto, marcando con su estela cada instante de nuestra efímera existencia. Pero, ¿y si esta percepción lineal no fuera más que un velo, una ilusión fabricada por la mente condicionada que nos impide discernir la verdadera naturaleza de la realidad? ¿Y si el tiempo, en su esencia más profunda, no fuese un río que fluye sin cesar, sino un vasto océano inmóvil, donde todas las posibilidades ya existen, esperando su momento divino para emerger y manifestarse, desde los albores de la civilización, los custodios de la sabiduría arcana, los chamanes de lo invisible, los monjes silenciosos, en las cimas del mundo, han susurrado un secreto que resuena con la verdad más antigua del cosmos QL Universo. Posse, un ritmo inherente, una inteligencia suprema que orquesta cada amanecer y cada ocaso, cada florecimiento y cada caída, con una precisión inmaculada. Nosotros, en nuestra prisa y afán por controlar los hilos del destino, a menudo nos desalineamos de esta sinfonía cósmica, buscando imponer nuestra voluntad a la marea ineludible de la vida, solo para encontrarnos atrapados en las arenas movedizas de la frustración y la ansiedad. Este viaje que hoy emprendemos no es meramente una exploración de la paciencia o una disertación sobre el mero transcurrir de los días. Es, en verdad, una inmersión alquímica en el corazón mismo de la sabiduría budista. Una travesía introspectiva que promete desvelar no solo cómo la vida se despliega, sino por qué se despliega de la manera en que lo hace, why, cómo nuestra resonancia con este despliegue puede transformar la cadena de eventos en una danza de gracia y propósito. Prepárense para una revelación que desafiará sus paradigmas más arraigados sobre el control, el éxito y la paz interior. Hemos sido condicionados a creer que la felicidad reside en la consecución inmediata de nuestros deseos, que la abundancia es sinónimo de posesión y que la serenidad es un premio para los que persiguen sin descanso. Pero la voz de los antiguos maestros, codificada en pergaminos olvidados y transmitida a través de la meditación y la contemplación, nos ofrece una perspectiva radicalmente diferente. La verdadera liberación emana de la confianza incondicional en el proceso de la vida, una confianza tan profunda que permite el arte supremo de soltar las expectativas. ¿Acaso no es la rigidez de nuestros planes y la adhesión a un resultado predeterminado lo que nos impide ver las posibilidades infinitas y, a menudo superiores, que el universo anhela ofrecernos? En este documental descorreremos los velos de una sabiduría milenaria que nos invita a reconocer el descanso no como una pausa en la carrera, sino como un pilar fundamental para el florecimiento del ser físico, mental y espiritual. Abordaremos la profunda paradoja de la aceptación de lo inevitable, demostrando que encontrar la serenidad en aquello que no podemos cambiar es el acto más revolucionario de empoderamiento personal. El primer paso hacia una paz inquebrantable que no depende de las circunstancias externas. Les mostraremos cómo el tiempo, lejos de ser un opresor, se revela como un maestro paciente y un guía benevolente, que orquesta cada lección y cada bendición en el instante preciso en que nuestra alma está verdaderamente preparada para recibirlas, en la verdad que se oculta a plena vista. La joya que buscamos en los confines del mundo exterior reside en la simplicidad radical de vivir en el momento presente. Aquí, en el eterno ahora, es donde la belleza se revela en su forma más pura, donde la paz se anida en la quietud de una respiración consciente, donde la conexión con el todo se hace tangible. Exploraremos cómo abrazar la propia vulnerabilidad. No es un signo de debilidad, sino la fuente más auténtica de fortaleza y de conexión profunda con los demás y con el cosmos. Desentrañaremos el enigma de fluir con los cambios, entendiendo que la resistencia es la raíz del sufrimiento, mientras que la flexibilidad es la clave de la resiliencia y la alegría. Y, en medio de la incertidumbre que a menudo nos asalta, cultivaremos la paciencia, esa calma inquebrantable que sabe que la claridad, como el amanecer, siempre llegará a su debido tiempo. Finalmente, nos sumergiremos en la potencia transformadora del silencio interior, un santuario donde la mente encuentra su reposo y el espíritu su voz, revelando una paz que trasciende todo entendimiento. Este no es un documental para ser simplemente observado, es una iniciación, una invitación a la alquimia de vuestro propio pensamiento, una puerta hacia el autodescubrimiento más profundo. Si sienten que esta resonancia, esta chispa de verdad, ha encendido algo en su interior, si están listos para trascender las limitaciones impuestas y danzar al ritmo de la sabiduría eterna, los invito a unirse a esta travesía. Dejen una señal de su resonancia con un me gusta. Compartan sus primeros pensamientos y preguntas en los comentarios, pues cada reflexión añade una hebra al tapiz colectivo del conocimiento. Y, para asegurar que no se pierdan ninguna de las revelaciones que aún están por desvelarse en las siguientes entregas,
suscríbanse a nuestro canal. Este es el primer aliento en su viaje hacia la iluminación, el punto de partida en la grandiosa alquimia de su ser. Todo llega a su debido tiempo, y su tiempo para comprender está comenzando ahora en el corazón de la sabiduría ancestral. Reposa una verdad inmutable. A la confianza en el proceso de la vida, no es fe ciega, sino un profundo saber que cada fibra de vuestro ser danza al compás de un propósito mayo, ere. Los antiguos comprendieron que la vida es un espiral sagrado, donde cada etapa, cada desafío, es una gema pulida por el destino. Esta rendición consciente al ritmo del universo es la esencia de la alquimia interior, la transmutación de la incertidumbre en serenidad. Observad el sol, el río, fluyen sin cuestionar. La resistencia es el velo que nos impide ver la perfección inherente en cada ciclo en los textos perdidos de la gran biblioteca de Alejandría. Antes de su devastación susurraban de el gran patrón, una geometría sagrada que subyace a toda manifestación. No era predestinación, sino una danza con la inteligencia universal. Estos manuscritos revelaban que la aparente aleatoriedad de los eventos es la compleja coreografía de una sinfonía cósmica. Vuestro camino, cada giro inesperado, no es azar, sino un paso deliberado en vuestra evolución. Los gnósticos entendieron que el dolor puede ser un maestro disfrazado, crisálida para la transformación del alma. La confianza en este proceso no es pasividad, sino profunda alineación interna. Consideremos el símbolo del Ouroboros, la serpiente que se muerde la cola, presente en culturas milenarias. No es solo infinitud, sino la naturaleza cíclica de la existencia, la muerte y el renacimiento inherentes en cada ciclo. Los maestros herméticos en textos como el Kybalion enseñaban sobre el principio del ritmo, la oscilación entre los polos. En comprender esto, es entender que adversidad y bonanza son necesarias para el flujo de la vida. Ellos no veían fallos, sino etapas, lecciones grabadas en el alma. Vuestra tarea no es luchar contra la corriente, sino aprender a leer sus señales y fluir con ella, utilizando su energía para vuestro avance en esta confianza desata un poder transformador interior, una alquimia del espíritu que disuelve el miedo. Al abrazar lo que viene, abrís el camino para que el universo os hable en su lenguaje, en la sincronicidad. Carl Jung desveló cómo estas coincidencias significativas son la mano invisible del proceso, guías sutiles que indican vuestra resonancia con el ritmo universal. Es la diferencia entre el náufrago que lucha inútilmente y el marinero que usa el viento a su favor. Os invito a ser ese marinero, a desentrañar el mapa de vuestra alma, descifrando los códigos ocultos en cada experiencia, incluso las que parecen desafortunadas. Cada desafío es una pista, cada fracaso aparente, una revelación velada. La verdad que os entrego no es para ser memorizada, sino para ser vivida, respirada. Es la invitación a soltar el control ilusorio y permitiros ser llevados por la corriente de la vida, sabiendo que cada momento os prepara para el siguiente, que cada experiencia es un peldaño hacia la plenitud. El cosmos no comete errores, solo teje patrones complejos para vuestro despertar. ¿Estáis listos para despojaros de las armaduras del miedo y la duda? ¿Preparados para escuchar los susurros del universo más allá de vuestra visión limitada? Porque la próxima revelación os sumergirá en la naturaleza de esos susurros, desvelando cómo discernir las señales que el gran arquitecto universal os envía. La clave para decodificar el lenguaje del universo espera ser descubierta. El arte de soltar expectativas no es una renuncia, sino la apertura a un sendero más elevado que vuestra mente limitada no puede concebir. Los chamanes siberianos enseñaban a sus aprendices a caminar sin rumbo fijo por el bosque del espíritu, no por negligencia, sino con reverencia por las señales invisibles, el vuelo del cuervo o el murmullo del río. Ellos sabían que la rigidez de un plan preconcebido obstruye la vista del gran espíritu, impidiendo ver oportunidades veladas. En esa rendición activa, vuestra intuición se afina, transformándose en la brújula interna que decodifica los sutiles mensajes del cosmos, guiándoos hacia destinos que superan vuestros deseos originales. A Hermes Trismegisto, arquetipo de sabiduría, se dice que buscó la piedra filosofal siguiendo fórmulas. Su verdadera iluminación no llegó al completar un diseño preestablecido, sino al despojarse de la obsesión por la forma, permitiendo que la obra se manifestara a través de errores y desviaciones. Cada fracaso aparente era un catalizador, desviándolo a un entendimiento más profundo. Esta es la esencia de soltar, en comprender que el universo tiene una arquitectura vasta para vuestro crecimiento, un diseño que vuestra mente lineal no puede captar. La vida no es un problema con un plan único, sino una danza con la sabiduría de la improvisación. ¿Cómo se reconoce esta mano invisible? No es pasividad, sino una forma superior de acción en atención plena al presente, despojada de juicio. Cada giro inesperado, cada puerta que se cierra o abre, es una pieza del rompecabezas,
La alquimia interior que os he guiado os prepara a transformar la frustración por un plan fallido, en curiosidad por lo que emerge. Es la transmutación del apego a un resultado específico en adaptabilidad. Cuando el plan A se desmorona, no es un fracaso, sino una invitación a explorar el plan B, C o Z, que el universo tenía preparado, a menudo más rico y alineado con vuestro propósito. Ved cada desviación no como obstáculo, sino como desvío a una perspectiva más amplia a las escrituras taoístas, como el Tao Te Ching, a menudo malinterpretadas. Insisten en el principio del Wu Wei, o acción sin esfuerzo forzado. No es inercia, sino la fluidez del agua que se adapta a cualquier recipiente, erosionando la roca por persistencia adaptable. Los símbolos alquímicos del Solvet Coagula no solo se refieren a procesos químicos, sino a la disolución de viejas estructuras mentales, soltar la rigidez Z, para permitir que nuevas formas de ser resultados inesperados se coagulen en estas. Tradiciones ancestrales no veían el futuro como algo a ser controlado, sino como cocrido en armonía con el flujo cósmico así. Soltar las expectativas no es resignación, sino profunda confianza en la inteligencia del universo. Fe en que la corriente de la vida os llevará a puertos más gloriosos de los que jamás imaginasteis. Es la entrega al ritmo sagrado de vuestra evolución, permitiendo que el lienzo de vuestra vida sea pintado por una mano maestra, más allá de vuestra imaginación. Al aferraros a un resultado, os negáis una revelación mayor. Pero, ¿qué nos impulsa tan fuertemente a controlar cada faceta, a construir muros invisibles con nuestras expectativas? La respuesta yace en la sombra más profunda de nuestra psique, un velo que debemos descorrer para abrazar la libertad. La siguiente fase de nuestro rito nos guiará a través de ese velo, desvelando el verdadero origen de esa resistencia esa resistencia que nos encadena, esa constante necesidad de control. A menudo se manifiesta como una negación profunda de un principio cósmico fundamental, el descanso. Hemos sido condicionados a ver el reposo como una debilidad, una interrupción indeseable en la frenética búsqueda de logros. Pero la verdad es que el descanso no es la ausencia de actividad, sino la matriz de toda actividad significativa, la quietud desde donde emana la creación. Las antiguas civilizaciones, lejos de nuestra prisa moderna, entendían que la productividad sin pausas es una quimera que consume el alma, una llama que se devora a sí misma. El verdadero poder no reside en el incesante hacer, sino en la sabiduría de saber cuándo detenerse, cuándo retirarse a la fuente primordial del ser. Para los egipcios, el viaje nocturno de Ra a través del inframundo no era solo un mito de muerte y resurrección, sino una alegoría del ciclo diario de la regeneración. El sol debía descansar para emerger renovado. Del mismo modo, en las tradiciones griegas, Morfeo, dios de los sueños, no era meramente el proveedor de visiones oníricas, sino el arquitecto silencioso de la sanación mental. Un artesano que en el telar del inconsciente reordena los hilos de la experiencia diaria. Las prácticas ascéticas védicas, a menudo centradas en el control de la mente, reconocían la necesidad del pratyahara, la retirada de los sentidos, no como una renuncia, sino como una recalibración esencial del sistema nervioso para permitir una percepción más aguda y un cuerpo restaurado. El cuerpo y la mente, sin este bálsamo de quietud, se vuelven recipientes agrietados, incapaces de retener la esencia vital. Pero el descanso, mis iniciados, trasciende lo meramente físico. Mental es la puerta de acceso al reino espiritual, la alquimia interna que transforma el plomo del agotamiento en el oro de la lucidez. En el libro tibetano de los muertos, el bardo de la Dharmata describe un estado de profunda claridad y potencialidad que emerge entre las existencias, un vacío fértil. Similarmente, el misticismo cabalístico habla de Lein, o la nada, como el punto de origen de todo, un espacio de pura potencialidad que es análogo al descanso más profundo. Cuando aquietáis vuestro torbellino interno, cuando permites que el silencio permee vuestro ser, es entonces cuando la voz del espíritu se hace audible, cuando la intuición florece como un loto en el estanque de la conciencia. Es en esa suspensión del hacer donde el ser se revela en su plenitud, donde los velos de la ilusión se disuelven, abriendo caminos a la iluminación. En negar el descanso es negar una parte fundamental de vuestra propia divinidad. Es como un río que se obstina en fluir sin cesar, secando sus propias orillas y perdiendo su fuerza vital. La sociedad moderna, con su culto a la actividad ininterrumpida, ha sembrado la fatiga crónica y el desarraigo espiritual. El agotamiento no es un distintivo de honor, sino una señal de que vuestra alma languidece, que vuestro templo interior se resquebraja. Redescubrir el poder del reposo es un acto de soberanía personal, un ritual de autocuración que recarga vuestro recipiente energético y agudiza vuestra percepción. Es en esos momentos de aparente inactividad
donde la verdadera creatividad y la visión estratégica se forjan, donde las respuestas a vuestros mayores dilemas se revelan, no a través del esfuerzo forzado, sino por la gentil sabiduría de la pausa, el descanso. Por lo tanto, no es anluyo, sino una disciplina sagrada, un eco del pulso del universo, el mismo ritmo de expansión y contracción que rige las galaxias. Es el secreto velado, detrás de toda manifestación duradera y de todo florecimiento espiritual. Aquel que domina el arte del reposo domina no solo su propia energía, sino que también sintoniza con las corrientes invisibles que tejen la realidad misma, revelando cómo el tiempo y la percepción pueden ser maleables, incluso en los estados de vigilia. Pero ¿cómo pueden esos estados de profunda inactividad resonar con el cosmos, de tal manera que el tejido de la realidad se revele maleable? La clave reside en los ritmos olvidados de la mente, patrones ancestrales que aguardan ser redescubiertos para desvelar una verdad aún más profunda sobre la naturaleza de nuestra conciencia y su poder para moldear el universo en la verdadera maleabilidad de la realidad. No reside en manipular los hilos externos del destino, sino en la forja de vuestro propio espíritu, en la alquimia de vuestra respuesta interior. El anhelo de controlar lo incontrolable es la raíz de la desesperación, la sombra que os encadena a un sufrimiento autoimpuesto. Observad la corriente del río, lucha el agua contra la roca, no, la abraza, la rodea, se adapta, cincelando el cauce con persistencia. Vuestra resistencia a lo inevitable es un gasto inútil de energía vital, un velo que os impide ver la sabiduría inherente en cada circunstancia, energía que podría edificar vuestro ser en la aceptación. Por ende, no es rendición pasiva, sino acto de suprema soberanía interior. Una disciplina antigua practicada por estoicos y místicos del desierto. Comprendieron que un orden cósmico teje cada hilo, incluso el de la adversidad, en un patrón mayor. En las estelas de Thoth se susurraba en el sabio: no combate el Nilo, navega su flujo. Aceptar lo inevitable es reconocer que el universo os presenta lecciones para la expansión de vuestra conciencia, un espejo para ver la fuerza inquebrantable capaz de transmutar la fatalidad en oro de serenidad. Cuando cesáis la batalla contra las mareas externas, una vasta reserva de energía se libera dentro de vosotros. Esta energía, antes dilapidada en la fricción de la resistencia, ahora se dirige hacia la verdadera obra, a la alquimia de vuestra respuesta. Es en este crisol interno donde se forja la libertad, donde os convertís en el arquitecto de vuestro mundo interior. A pesar de la tempestad, la serenidad que buscáis no es ausencia de problemas, sino la presencia inquebrantable de vuestro centro, un ancla mística. Aquí, el aforismo del Corpus Hermeticum cobra sentido: lo que está abajo es como lo que está arriba. Vuestro interior, alineado con la aceptación, refleja la armonía cósmica. Considerad la sabiduría velada en los textos órficos, o los principios de los maestros Zen. No niegan el dolor o la pérdida, sino que los integran como parte intrínseca. Entienden que la resiliencia no es evitar el golpe, sino absorberlo y usarlo como catalizador de crecimiento. La verdadera maestría no reside en doblar la realidad a vuestra voluntad, sino en doblar vuestra voluntad para alinearse con su fluir, transformando así la percepción. Este es el secreto de la paz en una profunda reconfiguración de la relación entre vuestro ser y el universo, una danza donde vuestro espíritu es el timonel inamovible. Incluso, en la más furiosa de las tormentas, así, la aceptación de lo inevitable no es el fin, sino el portal a un poder mayor. Es el cimiento de la verdadera libertad, no dependiente de circunstancias, sino de vuestra soberanía interna. La serenidad que emerge es un campo de fuerza, una vibración que atrae y moldea, resonando con la esencia de la manifestación, sin forzar lo externo. Pero, ¿qué ocurre cuando esta serenidad se convierte en el origen de vuestra propia realidad? ¿Cómo se teje el destino cuando la aceptación ha liberado el potencial de vuestra conciencia para co-crear con el cosmos, desvelando misterios del tiempo y la percepción? La cuestión de co-crear con el cosmos, de tejer el destino, no se resuelve en la proyección de un futuro incierto, sino en el anclaje inquebrantable al presente. Vuestra conciencia, liberada por la aceptación, descubre que el aquí y ahora no es un mero punto en la línea del tiempo, sino el nexo, el crisol, donde la realidad se forja. Los antiguos, desde los ascetas védicos hasta los chamanes, susurraban sobre la ilusión del tiempo lineal. Para ellos, pasado y futuro eran proyecciones mentales, sombras platónicas. El poder, la chispa divina, residía únicamente en el instante que se despliega. Es en este sagrado ahora donde la voluntad del espíritu y el flujo del universo convergen, permitiendo que la verdadera alquimia comience no como fuerza, sino como resonancia consciente, que significa habitar este ahora. No es pasividad, sino atención plena a cada fibra de la existencia. Es percibir el aroma del viento antes que el pensamiento lo catalogue.
escuchar el latido de la tierra sin la distorsión del juicio. Los fragmentos del enigmático libro de Jayon, se dice, inspiraron a las antiguas tradiciones tibetanas. Aluden a la danza eterna de los átomos que solo se revela al observador sin velos mentales. Es despojaros de las capas de memoria y anticipación, de las expectativas, para encontrar la pura esencia de lo que es en esa desnudez de la percepción. Cada experiencia cotidiana se convierte en ritual, cada respiración en revelación, un destello de la verdad cósmica inherente en lo mundano. Cuando vuestra conciencia se fusiona con la corriente del presente, la belleza emerge de lo insospechado. La textura de una hoja, el diseño de una gota de rocío, el eco de una voz distante, todo revela su esencia divina. La paz no es ausencia de conflicto, sino la profunda comprensión de que el conflicto mismo es una faceta transitoria de la totalidad. Es la alquimia interna que transforma la ansiedad por el mañana o el remordimiento por el ayer en serena aceptación de lo que está sucediendo en este instante. La plenitud reside en el sabor del agua que bebéis, en la calidez del sol sobre vuestra piel, sensaciones que la mente dispersa suele ignorar, pero que el alma, presente, eleva a la categoría de milagro en la sabiduría estoica de Séneca o Marco Aurelio. No era solo filosofía de la razón, sino disciplina de la presencia. Enseñaban la ataraxia, esa imperturbabilidad que surge de aceptar lo inmutable y enfocar la energía en lo que sí se puede, en la propia respuesta al momento presente. De forma similar, las prácticas de mindfulness en el budismo, o el dhikr, en ciertas ramas sufíes, no son meras técnicas, sino puertas a la percepción expandida, donde el acto más simple, lavar plato, caminar, se convierte en medio para trascender el ego y conectar con la conciencia universal. Estos maestros ancestrales entendieron que el presente no es solo un punto en el tiempo, sino la puerta de entrada a la eternidad, el único lugar donde la verdadera libertad existe. No es escape, sino inmersión radical en la vida. Así, al cultivar esta conexión profunda con el ahora, no solo descubrís la belleza y la paz en lo cotidiano, sino que comenzáis a percibir las corrientes ocultas que tejen la tela de la realidad. Vuestra presencia se convierte en un faro, no solo para vuestro ser, sino para el mundo que os rodea, resonando con las frecuencias más sutiles del universo. Pero, ¿es este dominio del presente el final del camino? ¿O acaso el aquí y ahora es la llave para desvelar una verdad aún más profunda, una que trasciende las fronteras de la percepción humana y os conecta directamente con el eco de los reinos celestiales? Pues hay un velo aún por levantar, una vibración por descifrar, que aguarda al espíritu que ha aprendido a escuchar el silencio del instante en sí. El ahora es la puerta. El tiempo mismo es el sendero que se despliega ante nosotros, un maestro de una paciencia infinita y una sabiduría inescrutable. No es meramente una secuencia de segundos y minutos, una medida lineal que engaña, sino una corriente viva, un aliento cósmico que insufla vida a cada ciclo, cada nacimiento y disolución. Los antiguos sabían que el tiempo no es un enemigo que nos roba, sino un guía que nos moldea, que cincela nuestra esencia con cada experiencia y aparente contratiempo. Su lección primordial es la de la perfecta cadencia del universo. En cada semilla tiene su temporada, cada flor su momento de plenitud. Aquellos que se resisten a su flujo luchan contra la marea de la existencia misma. A las culturas ancestrales comprendieron esta verdad de formas fascinantes. Los védicos, por ejemplo, veían el tiempo en los yugas, vastos ciclos de evolución de la conciencia, eras espirituales con un propósito inherente. El libro de Enoch, un texto apócrifo de sabiduría ocultada, revela las décadas del tiempo, la arquitectura divina tras la progresión de los eones. Los mayas, con su calendario de la cuenta larga, delineaban patrones energéticos que influenciaban el destino, mostrando que el tiempo es cualitativo, impregnado de significados. Estos sistemas no eran meras invenciones, sino interpretaciones codificadas de la sinfonía del universo. Lejos de una simple cronología, es en esta danza del tiempo donde se nos revela el arte de la paciencia. Piensen en la alquimia. En el plomo no se convierte en oro de la noche a la mañana. Requiere una secuencia precisa de fases, cada una con su duración. Del mismo modo, nuestra transformación interna, la alquimia del alma, no puede ser forzada. Intentar acelerar es como arrancar una fruta inmadura. Se pierde su esencia. El tiempo, en su infinita paciencia, nos enseña que la maduración es orgánica, que las heridas sanan, que el conocimiento se asienta, que las verdades se revelan solo cuando el espíritu está preparado. Ni un instante antes, ni un instante después. Es una lección de entrega activa, no pasividad. Y así, el maestro tiempo nos desvela que todo sucede en el momento adecuado. Ese kairos de los griegos, el instante oportuno, cargado de significado, distinto del cronos, o tiempo. Lionel. Los antiguos gnósticos hablaban de que la salvación dependía del reconocimiento del kairos, el momento de revelación interior. ¿Cuántas veces anhelasteis algo solo para Q?
Al no suceder en vuestro cronograma, la vida os presentará una alternativa superior visible solo por la demora. El universo no comete errores de tiempo. Cada retraso, cada puerta cerrada, no es un castigo, sino una reorientación sutil, una guía hacia un destino más alineado con vuestra esencia y propósito, esperando la perfecta conjunción estelar en comprender al tiempo como este guía benevolente. Es abrirse a la fe y confianza en el devenir cósmico. Es soltar las amarras del control egoico y permitir que la vida nos lleve exactamente a donde debemos estar, en el momento preciso en que la sabiduría es absorbida y la acción es efectiva. La impaciencia no es sino resistencia a la voluntad del universo, negación de su perfecta orquestación. Pero, ¿y si esta orquestación temporal no es aleatoria, sino un patrón deliberado, tejido con hilos que se extienden más allá de nuestra comprensión tridimensional? ¿Qué verdades se esconden en la interconexión de los ciclos? ¿Y cómo desentrañar los códigos de un tiempo que no solo avanza, sino que vibra en dimensiones simultáneas, revelando un destino ya escrito, pero que aún se despliega? Sis. Ese tejido que el cosmos orquesta no es ajeno a la más íntima de vuestras verdades. Si el tiempo se despliega en patrones sagrados, ¿acaso no formáis parte vosotros, en vuestra esencia más pura y vuestras sombras más recónditas, de esa misma sinfonía? La verdadera revelación del Kairos no reside únicamente en la espera paciente de los acontecimientos externos, sino en el reconocimiento del instante oportuno para despojarse de las máscaras, para habitar plenamente la piel que os fue dada, con todas sus imperfecciones y grietas. La humanidad, en su afán de perfección, ha erigido muros de artificio, creyendo que la fuerza reside en la invulnerabilidad, en el pulido de cada arista. Más, ¿qué es esa fortaleza? Sino una prisión dorada, una negación de la rica topografía del alma. Los antiguos maestros, en sus enseñanzas más veladas, susurraban que la vía hacia la plenitud no era la supresión de la sombra, sino su integración, su reconocimiento como parte indisoluble del ser que es y que está destinado a ser. El tiempo os guía, sí, pero también os exige coraje para mostraros tal cual sois, la autenticidad, pues, no es la ausencia de fallas, sino la valiente aceptación de la totalidad de vuestro ser, de cada cicatriz que la vida ha esculpido en vuestra alma, de cada sombra que el miedo ha intentado ocultar. Pensad en el kintsugi japonés, el arte ancestral de reparar la cerámica rota con laca de oro en polvo, no para ocultar las fracturas, sino para realzarlas. Para ellos, la pieza es más bella y valiosa precisamente por haber sido rota y reparada. Sus imperfecciones narran una historia, confieren un carácter único. De igual modo, vuestras vulnerabilidades no son debilidades a esconder, sino las líneas doradas que trazan vuestra historia personal, los portales a una comprensión más profunda de la existencia. Los hermetistas, en sus tratados alquímicos, no buscaban una perfección prístina, sino la transmutación de lo burdo en lo sublime. Y esa transformación comenzaba con la confrontación honesta con la materia prima, con su oscuridad y su peso en la exhibición de vuestra vulnerabilidad, donde reside vuestra auténtica fuerza. Al atreveros a ser imperfectos, derribáis las barreras del ego y permitís que la compasión, tanto propia como ajena, florezca. La conexión verdadera, aquella que nutre el espíritu, no se forja en la admiración de lo inmaculado, sino en la resonancia de lo compartido, en el reconocimiento de la humanidad mutua, en cada falla y en cada triunfo. Este acto de despojamiento, de entrega a vuestra verdad desnuda, libera una energía vital que antes se consumía en la pretensión. La sabiduría ancestral siempre ha enseñado que el camino hacia la iluminación no es la negación del pecado o de la sombra, sino su integración consciente, su elevación. Solo al aceptar vuestra oscuridad, podéis irradiar vuestra luz más brillante. Recordad la antigua noción alquímica del nigredo o ennegrecimiento, la etapa donde la materia prima es descompuesta, putrefacta, antes de que pueda ser purificada y transmutada. Era un proceso doloroso, necesario, de confrontación con la oscuridad y la imperfección. De manera similar, los místicos de todas las tradiciones han enseñado que la verdadera iluminación a menudo surge de las crisis, de la noche oscura del alma, de aquellos momentos donde nos sentimos más desnudos y vulnerables. En la profunda aceptación de nuestras limitaciones y sombras, donde hallamos el resorte oculto de nuestra fuerza. La vulnerabilidad no es una carencia, sino una puerta a la empatía profunda, al entendimiento sin juicio y a la sabiduría, que solo el sufrimiento y la resiliencia pueden otorgar. Aquello que intentamos ocultar es, con frecuencia, el fragmento de nuestro ser que alberga la clave de nuestro mayo, ere poderan así. La fuerza reside no en la ausencia de cicatrices, sino en la valentía de exhibirlas, en la autenticidad que brota. Al abrazar la totalidad de vuestro ser,
la luz y la sombra entrelazadas. Solo al reconocer y honrar cada fisura de vuestra vasija, podréis comprender la verdadera capacidad de vuestro espíritu para contener el vasto océano de la existencia. Es este acto de profunda aceptación y revelación, esta alquimia interna de la vulnerabilidad, la que desbloquea no solo vuestro potencial individual, sino también vuestra resonancia con el entramado cósmico. Pero ¿y si esta resonancia con la vulnerabilidad no es meramente un camino hacia la conexión personal, sino la llave maestra para desentrañar los enigmas de esa orquestación temporal que hemos explorado? Y si el tiempo, en su espera que seáis plenamente vosotros mismos, con todas vuestras imperfecciones, para revelaros su siguiente gran secreto, el verdadero propósito detrás de la danza entre el Kairos y el Cronos. ¿Qué verdades cósmicas se manifiestan solo a aquellos que se atreven a mostrar su alma al descubierto? La verdadera maestría, entonces, no reside en manipular el tiempo o evitar el dolor, sino en habitar plenamente cada instante. Y en la desnudez del alma, en la aceptación de cada herida y cada triunfo, donde Kairos y Cronos se fusionan, revelando la sinfonía oculta del universo. Vuestra vulnerabilidad no es debilidad, sino la brújula que os guía hacia la autenticidad cósmica, el punto donde lo temporal y lo eterno se encuentran. La danza del tiempo es, en esencia, la danza de vuestra propia alma. ¿Estáis listos para despojaros de vuestras armaduras y permitir que la luz de vuestra verdad interior ilumine el sendero, revelando la siguiente gran revelación que el cosmos tiene reservada? Si esta sabiduría ha resonado con parte de este mensaje para que más almas despiertas se unan a nuestra hermandad de buscadores, suscribíos a este canal y formad parte de nuestra comunidad, un santuario de verdades donde ningún misterio permanece sellado. La senda es larga, puro el viaje. Para continuar vuestra odisea hacia una comprensión más profunda. El siguiente portal os aguarda en un análisis sobre cómo decodificar los sueños proféticos y su conexión con la orquestación del destino. Haced clic aquí y trascended el velo.